la llevaba, la acusaba, gritaba que había que condenarla. No era justa, no había que perdonarla. Y ella muy adentro Atemorizada, decía hoy la vida se me acaba. Pero él se inclinó y en el suelo escribió, teniendo el poder de acusarla, no la acusó, nunca la acusó. Más bien le preguntó: ¿dónde están los que te acusan? Ninguno quedó. Yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Dios no es como los hombres, 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 Dios no es como los hombres. Aquella mujer fue sorprendida en el acto de una falta indebida, y un grupo de hombres la cargaba. Y mientras la llevaba, la acusaba, gritaban que había que condenarla. No era justa, no había que perdonarla. Y ella muy adentro, Atemorizada, decía hoy la vida se me acaba. Pero él se inclinó y en el suelo escribió, teniendo el poder de acusarla no la acusó. Más bien le preguntó: ¿dónde está lo que te acusan? Ninguno quedó. Yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Dios no es como los hombres, 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 Dios no es como los hombres. Si tú caes, el hombre te señala. Si tú caes, El hombre te condena. Si tú caes, el hombre no perdona. Pero Dios no es como los hombres, Dios no es